Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo de julio, ya que empezando a disfrutar este puente de Santiago, con un calor brutal, pero nosotros a lo nuestro, que es que mientras que vosotros y nosotros tomemos un café, hablemos de economía. Y hoy vamos a hablar pues de eso que nos va a empezar a pasar a partir de septiembre, así que aprovechar las vacaciones, en el sentido de va a haber subida de tipos de interés, lo cual nos va a subir la hipoteca. De Europa están diciendo que hagamos restricciones de gas y el gobierno no sabemos si se entera o no se entera. Nosotros los de Café de Economía sí nos enteramos y vamos a hablar de ello este domingo por la mañana. Eso sí, os prometemos que las noticias que sean malas lo vamos a hacer lo más suave posible, porque un 24 de julio, dar malas noticias hay que ser puñetero. Cuando se está pensando en ir a la playa, o se ha venido de la discoteca, o se está pensando en ir al monte y disfrutar de la vida, que también tenemos derecho. Así que, querido subdirector Miguel Ángel Paniagua, cuéntenos, por favor, cuál es el editorial y opinión de Café de Economía con respecto al tema que hoy nos ocupa. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios, a Víctor y a Luis y a toda la audiencia. Hemos hablado mucho estas últimas semanas de la inflación y hoy nos centramos en una de las consecuencias de la inflación que nos va a afectar a la mayoría de los españoles, concretamente a nuestros bolsillos, a nuestra renta disponible, los tipos de interés. Analizaremos la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo después de la finalización de los programas de la compra de activos, también las consecuencias de la caída del valor del euro, la subida de los tipos de interés en la deuda española y del Euribor. Temas muy importantes, sin duda, que están dañando y lo harán aún más la economía española y la de nuestras familias. Y también veremos los últimos informes de la AIREF de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fundamentalmente sobre previsiones económicas, y el primero en que analiza el ingreso mínimo vital, con resultados muy desalentadores, confirmando una vez más la deplorable gestión de este gobierno. Muchísimas gracias. Por empezar con el tema, hay que comentar a nuestros amigos que están, por un lado, Víctor Píriz, el portavoz de presupuestos del Congreso. Está Luis Gordillo, que es el portavoz económico del Partido Popular en el País Vasco, aunque anda por tierras malagueñas, que yo creo que anda por la zona de Charquía o así, no de veraneo, sino que eres de allí. Y también nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua, que como todo el mundo sabe es portavoz adjunto de presupuestos, también de asuntos económicos, y es portavoz de la Comisión Mixta Congreso-Senado en el Tribunal de Cuentas. ¿Me equivoco, Miguel Ángel? Así es, así es. Bueno, el portavoz adjunto de Economía es Víctor, pero yo soy presupuestos, eso es. Después participamos también, lógicamente, en Hacienda, Economía, etcétera, en todas las áreas económicas del Grupo Parlamentario Popular. Está disimulando, pero es uno de los chicos para todo dentro del campo económico del Partido Popular. Hablemos de lo que nos ocupa. Vamos a ver, va a haber subida de tipos de interés, probablemente de 0,50%. La situación económica también induce que esa famosa prima de riesgo que nos ha dado la lata durante tanto tiempo en la época de Mariano Rajoy parece que va a volver a dar la lata, y no solamente a España, sino también a países como Italia, que está sumida en una profunda crisis institucional y política y que parece que puede desembocar unas elecciones generales. Víctor, ¿cómo ves el panorama a partir del 31 de agosto, es decir, después de las vacaciones de verano? Bueno, luego cuando leo los comentarios en Twitter, Eugenio, después de la dosis de realismo que traemos a esta tertulia, me siento un poco mal por ser tan realista, pero como tu pregunta es muy clara, mi respuesta tiene que ser muy clara. Yo creo que la situación a partir para de no ser septiembre, realista, me quedo en la cama, pero Café de Economía está para ayudar a la gente a que tenga información, si se puede intentar que formarla un poquito, pero sobre todo para contar la verdad. El verano va a ser una especie de burbuja, porque todos necesitamos vacaciones. Es verdad que las estadísticas dicen que los españoles van a recortar casi el 40% de los días de vacaciones y que casi el 30% de los españoles no puede irse de vacaciones este año. Pero bueno, la mayoría intentará irse unos días, descansar, tal. Cuando vuelves en septiembre es cuando te vas a encontrar de bruces con la realidad. Los padres se van a encontrar con unos libros que por la subida del precio del papel
van a subir en torno al 25 al 30% los libros. Los españoles se van a encontrar como cuando empiecen a ir a su trabajo de nuevo en el mes de septiembre, el gasoil y la gasolina va a estar a un precio que le va a hacer prácticamente inasumible en muchos casos ir a un puesto de trabajo fuera de su localidad, los que tienen que desplazarse fuera a diario se les complica. Los españoles van a ver, y lo vamos a tratar en el programa de hoy, cómo le van a empezar a subir las hipotecas, porque las hipotecas que se empiecen los tipos de interés que se empiecen a actualizar a partir de septiembre ya estarán con los índices actualizados de la subida que esta semana se va a realizar de los tipos de interés. Va a ser una situación mala, Eugenio. Yo no quiero poner tiritas a la situación, va a ser una situación mala y una situación provocada por una inacción y por un desgobierno que tenemos en este país, claro. Esto, amigos de Café de Economía, no se asusten porque vean que parece que a nuestro querido Víctor le sale humo de la cabeza. Es un chorrito de agua para refrescar el ambiente, porque por ahí, por donde anda, hace un calor de la leche merengada. Señor Luis Gordillo, usted, que está en una de las comunidades autónomas enchufadas por este gobierno, porque es socio de Pedro Sánchez, ¿cómo ve el verano? ¿Cómo ve el después del verano? Yo creo que lo ha dicho Víctor y lo hemos comentado en algún programa anterior, ¿no? Las perspectivas económicas eran ya poco halagüeñas, por no decir negativas, en el contexto europeo. Y en el caso de España, que está desaprovechando este gobierno las oportunidades de hacer las reformas que son necesarias, pues mucho peor todavía. La situación que tenemos es la siguiente. Tenemos unas tasas de inflación altas y con bastante tensión además en los precios de la energía. Eso parece que no va a cambiar. Tenemos además otro problema añadido. Hasta ahora estábamos viviendo un poco de prestadillo, pues porque el Banco Central, como ha dicho Miguel Ángel Paniagua en la editorial del programa, estaba comprando a través de distintos programas de compra de activos, estaba comprando deuda española. En este momento España tiene un 117% de deuda pública, 117 que se dice pronto, cuando el Pacto de Estabilidad, que ahora está en suspenso hasta finales de 2023, dice que hay que tener un máximo del 60%, ¿no? Claro, tiene un 117% con un pequeño detalle sin importancia, y es que un tercio de la deuda española está en el balance del Banco Central Europeo. Con eso es con lo que están jugando bastante también los gobiernos. Algún día habrá que pensar o habrá que decidir qué se hace con esta deuda, porque evidentemente devolver a los mercados... Bueno, estamos hablando de deuda pública, Luis, pero es que la deuda real española, sumando deuda pública y privada, es pasando los 3 billones de euros. Efectivamente. El problema que podemos tener en las finanzas públicas es ese. Como tú muy bien dices, la deuda privada está bastante alta y vamos a tener un problema añadido, que es el de los tipos de interés. Estados Unidos tiene ya ahora 1,5, Europa lo venía manteniendo también para ayudar a sus economías a tipo cero, ¿no? Pero ahora la subida de tipos de interés puede tener un efecto un poquito positivo en el euro, de que se valorice un poco. Nuestros oyentes saben perfectamente que últimamente habíamos llegado casi a la paridad con el dólar, pero va a haber un problema muy serio de financiación. De hecho, la noticia está siendo que ya es que los bancos, adelantándose a lo que tú muy bien decías antes, pues va a haber una restricción del crédito al crédito privado, no solo a particulares, sino también a empresas. Por tanto, la situación en este momento los datos no son positivos. De los informes de la EREF, que ahora comentaremos algo también, pues lo que se está diciendo es que el gobierno no está haciendo los deberes. Pero no lo está haciendo el gobierno central y no lo está haciendo tampoco el gobierno vasco, que todavía está en una situación viviendo en un mundo irreal, donde no se están haciendo, insisto, las reformas necesarias para hacer frente a esto. Tenemos que preparar la economía real para lo que se nos viene encima y tenemos que disponer los mecanismos para hacer las reformas que son necesarias para que esto es como el cuento de los 3 cerditos, es decir, va a venir el lobo y nos va a soplar la casa. Si tenemos una casa de paja, esto no va a aguantar. Lo que tenemos que hacer es construir una casa de paja, ni eso. Por eso te digo, tenemos que aguantar un poco. Por eso el análisis previo inicial, por no extenderme más, te digo que es bastante negativo, porque a las circunstancias de por sí malas que tenemos en España se están añadiendo algunas. Tú has tocado también una importante, que va a ser el tema de Italia, la inestabilidad en Italia, la dimisión de Draghi, de momento, y parece ser que los socios han dicho que no están dispuestos a renovarle la confianza. Eso va a añadir aún más presión a la situación Luis, si macro te parece, de Europa. vamos a hablar de estos temas un poco más adelante, porque me falta un poco el inicio de tertulia con nuestro subdirector, con Miguel Ángel. Miguel Ángel, has empezado hablando en el editorial
de la AIREF, ese organismo independiente que de alguna u otra manera quiere asaltar al gobierno y como no puede asaltarlo, le está haciendo la puñeta, por no decir otra palabra, a sus trabajadores y al propio organismo. Pero ¿qué nos dice la AIREF en cuanto, o sea, habla de lo que tú decías, pero también decía de alguna manera que esas medidas que el presidente del gobierno nos presentó en el debate de Estado de la Nación, que tampoco eran viables, ¿no? Sí, bueno, tiene un texto en la presentación que ha hecho que es que te lo dice todo, porque habla de sus previsiones de crecimiento, de la rebaja de esas previsiones de crecimiento para este año, y nos habla de que la intensidad y la persistencia de la inflación están teniendo un impacto elevado en la capacidad de compra de los hogares, sobre todo los de menor renta, y aumenta el riesgo de que se produzcan pérdidas de competitividad frente al exterior. Dice que en el ámbito interno la inflación está provocando una contracción de la capacidad de compra de los hogares en un contexto en el que los márgenes de ahorro acumulados durante la pandemia ya han desaparecido y las condiciones de financiación comienzan a endurecerse, como vamos a hablar. Todos estos elementos, unidos al deterioro de la confianza de los hogares, podrían traducirse en un menor avance del gasto de las familias de lo que tiene la propia AIREF previsto. Es decir, la propia AIREF ya está descontando una revisión a la baja del crecimiento de la economía española por la parte del consumo. Y no es porque la gente no quiera consumir, es porque la gente no puede consumir. Porque unos tipos de interés, una inflación, una subida de precios, como hemos cerrado en junio del 10%, 10,2%, estamos hablando de que muchísimas familias no tienen, ya lo vimos en las semanas pasadas, que es que no tienen capacidad, sobre todo las rentas medias y las rentas bajas, no tienen capacidad, tienen que elegir qué comprar y qué no comprar. Eso es realmente terrible. Ahora que empieza además a subir el dólar, el euro, como bien ha dicho Luis, encima va a afectar a la competitividad internacional de las exportaciones españolas. Con lo cual están a la par, con lo cual comprar ciertos productos para Europa resulta mucho más caro por la poca fuerza del euro, ¿no? Todo el petróleo, claro. Sí, el problema es que hemos mantenido un euro bajo en los momentos en que nos interesaba tener un euro fuerte, porque la mayoría de las importaciones de energía las hacemos en dólares. O prácticamente todas las hacemos en dólares, con lo cual han sido todavía más caras para que la gente se dé cuenta que teníamos el euro aproximadamente hace un año, creo que era 1,20 aproximadamente con respecto al dólar, y ahora están absolutamente parejos, ¿no? Más o menos. Pero, a ver, Víctor, no solamente es la AIREF la que de alguna manera dice que las previsiones del gobierno están equivocadas, sino es por un lado la FUNCA, es el BBVA. Esos también son esos enemigos del sombrero de copa puro y chaleco que nos quiso presentar el presidente del gobierno en el debate de Estado de la Nación. Sí, son todos. Todos los que no digan o hablen al dictado de Pedro Sánchez son el eje del mal que quiere acabar con España y con las bondades que nos trae el gobierno socialcomunista. Yo creo que en esa tesitura está. Obviando problemas y siguiendo hablando de los problemas, y Miguel Ángel y yo somos conscientes, porque en la Comisión de Presupuestos lo hemos hablado muchas veces, como es los 30.000 millones de euros que nos gastamos todos, que os gastáis vosotros, yo y todos los españoles, 30.000 millones de euros de nuestro presupuesto en intereses de la deuda. A los tipos que hemos tenido. Es el 6,7, el 6,8% del presupuesto. No estamos hablando de una partida menor, es mayor que el importe que gastamos en pensión, en desempleo, mayor que el importe que gastamos en interior, en fin, mayor que la mayoría de los ministerios. Es el importe en intereses de deuda. Bueno, eso con los tipos de interés que teníamos, pero es que solo este año se van a renovar 300.000 millones de euros de la deuda pública que tiene España. A los tipos de interés nuevos, muchos de ellos. Oye, el impacto presupuestario puede ser de 4 o 5.000 millones de euros, prácticamente el mismo que de una subida de IPC en las pensiones o en cierto tipo o en los funcionarios, etcétera. Estamos hablando de que el agujero presupuestario que se va a producir, no solo para los españoles, que para los españoles ya lo habéis comentado vosotros perfectamente, y como lo ha comentado en el informe de la AIREF Miguel Ángel, como lo dice la AIREF claramente, que las rentas bajas, los presupuestos bajos están al límite y que con esta subida van a estar más al límite todavía, pero es que el propio Estado va a pasar problemas. O sea, el presupuesto del año que viene, yo estoy deseando que lo lleven
porque va a ser curioso. Es verdad que la cifra de ingresos se les está disparando como consecuencia de la inflación, pero es que eso no cubre todos los desajustes que se están produciendo. No sé qué opina Miguel Ángel, que también está ahí en la guerra en el día a día, pero yo creo que... Sí. De alguna manera... Sí, Miguel Ángel, sí. Sí, mira, es que hay que tener en cuenta que la prima de riesgo cerró en 70 puntos básicos a finales del año pasado y hoy ha cerrado en 122. Es decir, 52 puntos básicos por encima. 52 como sabéis, la prima de riesgo es el diferencial con respecto al bono alemán a 10 años. No es el tipo... Pero a ver, Miguel Ángel, conviene explicar un poco lo que supone la subida de cada 100 puntos de la prima de riesgo, por ejemplo. O sea, ¿qué supone una prima de riesgo de 100 puntos? Para que la gente lo entienda, porque de alguna manera... Se dice, sí, la prima de riesgo está a 122, está a 70, está a 90. ¿Eso qué nos supone a nosotros? Es el tipo de interés que tenemos que pagar con respecto a la deuda que tenemos. Que explicar, por favor, qué supone la prima de riesgo. La prima de riesgo es el diferencial que pagamos en nuestros bonos a 10 años con respecto al bono alemán a 10 años. Es decir, si el bono alemán tiene que pagar un tipo del 1%, nosotros ahora tendríamos que pagar un 2,22, 122 puntos básicos más, ¿vale? Y esto ha subido 52 desde el 1 de enero de este año. Pero es que el bono alemán también ha subido en este año, porque ha pasado de negativo, que estaba en 0,18 negativo, es decir, cobraba por emitir deuda a 10 años, a finales del año pasado, de 2021, a un 1,23. Es decir, prácticamente 2 puntos de interés completos es lo que ha subido el precio del bono español. La prima, lo que ha subido la prima, más lo que ha subido el bono alemán. Lo que podría suponer un promedio de 20.000 millones o sea, 20.000 millones de euros con respecto a la deuda como interés, más o menos. No, serán más o menos 6.000, porque si, como bien ha dicho Víctor, hay 3.000 millones, 300.000 millones de emisión nueva, que es a la que le afecta la subida de un punto y pico, claro. No a la que está cerrada, pues estaríamos hablando de 6.000 millones. Luis, de alguna manera, el presidente del gobierno en el debate de Estado de la Nación, una de las cosas que hizo, que a mí me parece antieconómico, fue decir que va a plantear un impuesto a la banca. Eso de alguna manera también no es negativo desde el punto de vista de que genera inseguridad jurídica, desde el punto de vista de captación de inversión y también para los propios españoles, porque los accionistas de la banca no son los ricachones que fuman puro, tienen sombrero de copa, van en Mercedes, sino son los pequeños ahorradores españoles que meten allí ahorro porque no saben dónde pueden tener seguridad y dónde pueden tener tranquilidad, como puede ser la banca o las eléctricas o no. Totalmente. Eso es un aumento en la podemización de la política económica de este gobierno. Vamos a ver, si tú tienes unos bancos que ya has dicho y la Unión Europea lo ha aceptado así, que se llaman sistémicos. Son bancos, quiere decir que son bancos que sujetan, que soportan todo el sistema económico, dando crédito, financiación a todo el entramado económico. Y esos bancos... Perdona, Luis, porque la gente lo entienda. Un banco está fiscalizado de alguna manera por la Unión Europea en cuanto a su capacidad, y es ese famoso examen que le llaman test de estrés. Los test de estrés, o sea, test de capacidad, por llamarlo. Eso es. Y entonces el sistémico quiere decir que ese banco está capacitado para manejar bien en el sistema financiero europeo. Un banco que se considera sistémico, aparte de que pase los test de estrés, lo malo es que un banco sistémico no pase los test de estrés. Es decir, los sistémicos son los grandes. Es decir, pues en España serían el BBV, el Santander, etcétera, que son los que sostienen la economía. Si no pasan los test de estrés, entonces ya es cuando la cosa se empieza a complicar, porque todos los elementos parecen indicar que se va a producir un tensionamiento. Entonces, si tú tienes unos bancos que dices que son sistémicos, es decir, de los que en el fondo depende la buena marcha de la economía, hay una serie de elementos europeos y del entorno internacional que ya van a poner tensión, estrés a estos bancos. Y tú además ahora dices internamente que además les vas a meter unos impuestos adicionales, pues chico, estás ayudando poco a mantener un poco de tranquilidad, porque al ser bancos sistémicos, antes o después
vamos a decir que hay que garantizar que estos bancos sigan funcionando correctamente. Con lo cual, tú dependes de esos bancos desde un punto de vista económico, dependes de esa estructura económica. Entonces, este tipo de anuncios, que en realidad lo que yo veo, vamos, Miguel Ángel y Víctor lo ven más claro que yo y lo presenciaron en el Congreso, este tipo de anuncios que lo que buscan un poco es pues, esa especie de comerle el terreno a Podemos o podemizarte un poco más o qué sé yo, porque no alcanzo a entender la estrategia tampoco, o sí la entiendo quizá y me parece muy negativa, ¿no?, de este presidente. Eso lo único que hace es añadir más leña al fuego que pueda haber, ¿no?, que pueda suceder. Por eso, en este momento, el problema es que tenemos todos los elementos, se va a dar la tormenta perfecta. Y además, encima, la banca que la tenemos saneada, relativamente saneada, le vamos a meter otro elemento adicional de estrés. Luis, el problema es que lo que planteas, al señor este, iba a decir al tío este, a este señor que esta semana vino en Falcon y en Superpuma, a mi tierra y se hizo una foto de estudio delante de un incendio. Esta política, por lo menos en el corto plazo, le funciona. Mira, sabéis que soy un poco friki de las encuestas. Esta semana las dos encuestas que publican dos medios nacionales cortan la caída que tenía el PSOE. La cortan con una subida de 1 décima, otra con una subida de 2 décimas. O sea, corta una caída sostenida que llevaba durante mes y medio, casi 2 meses el PSOE. La corta. El único que ha pasado entre la semana anterior y la anterior y esta es que ha habido un debate en el que este tío se ha podemizado. La corta. Por ejemplo, los 4 décimas que gana en la encuesta de OK Diario son 2 décimas a costa de Podemos, 2 décimas a costa de Manjáis. Quiero decir, a costa del propio bloque de izquierda. Hay corrimiento en el bloque de izquierda. Claro. Pero le funciona esa estrategia y eso es un problema para España, porque este tío se va a seguir podemizando. O sea, si él ve que corta la sangría de voto que está teniendo por la izquierda con este tipo de medidas y que por su derecha, digamos, por el centro izquierda no le pasa más factura, oye, que ese tío se podemiza, que no tiene problema, que no tiene valores, que si ha puesto impuestos a estos dos, pues el siguiente será el de los supermercados que le ha propuesto Podemos. El del 10%, pues cuando vayamos al supermercado. O sea, no tiene límite. Sí, pero luego te vende un tren para Extremadura a 89 kilómetros por hora como si fuera un ave, pero se pone ese vaquerito con camisa azul y va, y Vara le tiene que ponerse de escudo humano porque si no le dan de leches, ¿no? El problema es que los 2 primeros días de uso, Eugenio, ha llegado el primer día media hora tarde, el segundo día los dos trenes que ha habido 1 hora tarde. Ese es un tren de segunda mano. En ese tren, tú no, porque tú te escaqueaste, puñetero. Yo me escaqué porque el Partido Popular no iba a participar. Nosotros no íbamos a participar de esa pantomima, que era una inauguración de un tramo de 80 kilómetros. O sea, es que ya los socialistas no saben qué inaugurar. O sea, me parece lamentable, vergonzoso, una tomadura de pelo a los extremeños. Fue nuestra presidenta en representación de todos y como respeto institucional a la figura de Su Majestad el Rey, pero el resto no fuimos, es que no pintábamos nada al Partido Popular en una cosa así. Me parece vergonzoso, es sanchismo puro. El problema es que esta vida permanente... perdón. No, a ver. Perdón, por cerrarlo. Pero aquí sabéis que os podéis interrumpir. Perdón. Decía que el problema es que lo que dice Víctor, en esta huida permanente hacia adelante, de quemarlo todo, es como, imagínate una locomotora que va andandito, esta que va a 89 kilómetros por hora, ¿no? Y va andandito y se le ha acabado las maderas y entonces empieza a ramplar pues, con todos los muebles que tiene cerca y pero va es que tú consumiendo. No sabes, el chiste del tren de Extremadura es como lo del zapatero de Regil que vendió el coche para comprar gasolina. Resulta que parte de ese tramo va con gasoil, ¿no? El problema todo el tramo, es que no hay catenaria. No hay catenaria. El problema de esto es que esta huida hacia adelante se hace a costa de la deuda, que luego vamos a tener que pagar más cara, a costa de una sobrerecaudación que estaba haciendo el sector privado y que luego va a haber también que ver cómo lo recuperamos. Y sobre todo, esto solo se le permite hacer ahora porque están en suspenso hasta finales de 2023 las reglas del Pacto de Estabilidad. En el momento que la Unión Europea, que ya ha dicho, oiga, que esto se acaba a finales de 2023, y el Banco Central está mandando los mensajes. Esta huida permanente hacia adelante solo es posible porque están en suspenso esas reglas. El problema es que el leñazo que nos podemos dar todos, como no lo corrijamos pronto, puede ser terrible. Miguel Ángel, ¿tú cuándo crees que las normas fiscales... Perdona un segundo. La semana pasada este programa se titulaba que Sánchez desde su tumba política está matando la economía. Miguel Ángel, yo creo que está pasando eso y Núñez Feijóo al día siguiente del debate de la Nación vino a confirmar más o menos nuestro titular de la semana pasada, ¿no?
Sí, bueno, yo quería hacer 2 apuntes a lo que estabais comentando. Uno, que son muy Adelante. importantes para mí. El primero es que con el tema del sistema financiero, en la anterior crisis económica, hasta que no se rescató al sistema financiero y no se reestructuró, no empezamos a recuperar la economía. Es que es absolutamente básico y todo lo que hagamos que dañe el sistema financiero va a ir en detrimento de nuestra economía y de nuestra recuperación. Es que es una cosa tan básica que no lo acabo de entender. Teniendo en cuenta que además esos impuestos ¿Me van a ir permites van hacer al un final apunte con respecto a eso que estás diciendo, Miguel Ángel? Eugenio, Miguel Ángel es el Amigos mayor experto que de tenemos en el Café de grupo. Economía, tengan en cuenta una cosa. Miguel Ángel Paniagua, el subdirector de nuestro programa, participó en la pasada legislatura en una comisión absolutamente importante, que era una comisión de investigación para analizar la crisis financiera. En No esa participó, comisión la de lideró. investigación de la lideró. crisis financiera pasaron todos los agentes políticos, económicos, sociales. Yo les aseguro, y no es porque sea ni colega de tertulia, ni amigo, ni más cosas, los 200 mejores folios de conclusiones de esa comisión de investigación los elaboró el señor Paniagua, de los cuales algún día que tengamos tiempo, no en verano, pero en algún día que tengamos tiempo y tranquilidad, yo creo que los vamos a traer a la dilación a la tertulia, porque la verdad que merece la pena y son una joya, no solamente desde el punto de vista de información económica, sino del trabajo que se realizó en esa comisión. ¿Me equivoco, Miguel Ángel? Bueno, espero que no les tengamos que leer, porque si no espantaremos a toda la audiencia todo el informe. No, pero sí. En vez de Miguel Ángel, no quieras llamarte modesta, pero fue un trabajo arduo, bonito, y aquel que le guste la economía es un trabajo que merece la pena, ¿no? Sí, Víctor, bueno, no conozco ninguna carrera, ningún máster, ni ningún estudio que haya sido me haya aportado a mí y a todos los que participamos en esa comisión, tanto como lo que vivimos, ¿no? Como tú bien dices, pasó toda la gente más importante de este país, desde exministros hasta todos los presidentes, los presidentes de las Big Four, de las 4 grandes empresas de auditoría y consultoría, muchísima gente de sindicatos, de cajas de ahorro, muchísima gente, y nos dio una visión absolutamente clara y completa de lo que estaba pasando. Por eso os decía que eso es importantísimo. Y el otro segundo apunte que quería hacer sobre lo que ha comentado Luis, sobre el tema y lo comentó también Víctor, de la podemización y el debate del Estado de la Nación, es que antes, acordaros que siempre hablábamos de que Yolanda Díaz siempre le ganaba las batallas a la ministra Calviño. Pero es que ahora hasta se las gana Podemos. Es que lo de la ministra Calviño, yo no sé cómo puede seguir liderando toda el área económica del gobierno de este país. Yo creo que está deteriorando su imagen de una manera brutal, y yo creo que debería dejarlo ya. Debería hacer un solves y al menos mantener un poco su prestigio para el futuro. Víctor, ¿Qué prestigio, Miguel Ángel? Para decir algo adelante. El que tenía antes de llegar al ministerio. El prestigio que tenía, que era algo en la comisión en el área de presupuestos de Por cierto, en aunque estemos grabando el programa, sí quiero dar un apunte que es importante y que va a tener influencia en la economía. Draghi se dispone a presentar su dimisión tras no obtener la confianza del Parlamento. Ojo a esto. Ojo. Adelante, Víctor. ¿Has dicho Sánchez? Draghi se dispone a presentar la dimisión al no tener la confianza del Parlamento italiano. Ojalá fuera Sánchez. No. Sigue. Nada, no. Yo no estaba solo a punto. No, lo que te decía, Eugenio, es que le quería preguntar, y yo creo que este debate es interesante a Miguel Ángel. No sé qué información tiene él, que como yo consume mucha prensa económica, y a Luis, sobre el tema de las reglas fiscales, porque me parece un tema que en España pasa demasiado desapercibido, porque le interesa a este gobierno, todo hay que decirlo, porque está haciendo lo que está haciendo, estamos en el déficit que tenemos y con las previsiones que tenemos, que la IREF dice que hasta el 2025 no bajaremos del 3%, fijaros lo que estamos hablando, 40.000 millones de euros de deuda hasta 2025 de forma sostenida, como mínimo, porque no hay reglas fiscales. Yo lo último que sé es que los alemanes, a través del partido incluso socialista alemán, están proponiendo que Europa vuelva a asumir las reglas fiscales,
quizá un poco más relajadas de las que había, pero reglas fiscales, reglas de control presupuestario, no sé qué sabéis vosotros, pero creo que en este partido, que en este campo de juego se juega el partido, ¿eh? Mira, la comunicación de la Comisión, el tema de las reglas fiscales se hace de la siguiente manera. La Comisión Europea hace una propuesta, haciendo unos análisis con los informes de todas las instituciones, y el Consejo, digamos, que es el que en principio aprueba o no la propuesta que le hace, ¿no? Pero cuando la Comisión hace una comunicación, el Consejo prácticamente de manera automática lo acaba aceptando. Y en la última comunicación, que es de 25 de mayo de este año, hace poquito, te leo justo el párrafo porque lo tengo delante. Dice: el aumento de la incertidumbre y los importantes riesgos a la baja para las perspectivas económicas, el contexto de la guerra de Europa, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de la cadena de suministro justifican la prórroga de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2023. Es decir, te dice que hasta 2023 como año natural, pero lo que se ha dicho un poco en los mentideros políticos es agotar 2023. Claro, tú podías decir, oye, hasta 2023 puede ser 1 de enero, pero lo que han dicho un poco en las declaraciones posteriores en prensa y lo que ha asumido la prensa económica también es que a lo largo de todo 2023 van a estar en suspenso. Hasta el día que convoque elecciones el señor... Claro. Claro, ese es el tema. Hay que tener en cuenta, además, que el otoño va a ser muy duro para los alemanes. Y no creo que estén... Y que muy duro. Todos vamos a tener que echarles una mano en temas energéticos. No creo que los alemanes estén en una posición de exigir nada sobre los fiscales en este momento, durante un semestre. ¿Y cómo veis el hecho de que España, cuando desde la Unión Europea Van der Leyen ha dicho que había que empezar a hacer restricciones de consumo de gas, incluyendo a partir del 1 de agosto y tal, de manera inmediata la ministra Rivera y desde el gobierno se haya dicho que ellos no aceptan el tema? Eso es falta, o sea, ¿qué nos van a acusar? ¿De falta de solidaridad? ¿Que España va a su bola? O sea, nos ha dicho que bajemos las persianas. ¿Nos puede suponer eso? Nos ha dicho que bajemos las persianas para consumir menos. Lamentable, vergonzoso. Yo creo que el gobierno, además esta semana se sabía que que el gobierno le plantea eso a la Comisión Europea. Bueno, en fin, lo de la ministra Rivera, hablábamos de la ministra Calviño, pero de la ministra Rivera, que además está, yo creo que incluso más quemada todavía que la ministra Calviño, que nuestro compañero Guillermo Mariscal cada semana le pega unos repasos impresionantes. Yo si fuera ella me iría llorando a casa, porque es tremendo el repaso que se lleva cada semana por su propia incompetencia. Es que es absolutamente incompetente. Es que cada cosa que nos vende sale peor. ¿Dónde está la sección ibérica? ¿Cómo están los precios en Europa y cómo están en España el día de hoy, este domingo? Y vemos cómo funciona la sección ibérica. ¿Para qué nos está valiendo? Para financiar a Francia. Y luego no me extraña que parezca humo lo que sale a lo de Víctor, pero no es que le salga el humo de la cabeza, es el calor que tiene y magníficamente allá por Extremadura cogen el agua y lo convierten en vapor y tal y refresca, ¿no? Estoy en la puerta del Teatro Romano, yo por dar envidia y por invitar a los espectadores a venir a ver el Festival Internacional de Teatro Clásico que se hace cada año aquí, que voy a asistir dentro de un ratito y que es una maravilla. Lo que pasa es que además tiene su encanto porque te sientas en la piedra que ha estado a 55 grados durante el día y te sientas a las 11 de la noche y ya está a 35, pero te da el calorcito todavía. Don Luis, planteémonos que llegamos al 1 de septiembre, primer Consejo de Ministros, y hay que empezar a preparar presupuestos del año que viene. ¿Cómo se pueden plantear unos presupuestos en la actual situación? Reducción de gastos o 60.000 millones que hay por ley, reducción de ministerios. ¿Cómo podemos salvar esta tormenta perfecta o galerna que diríamos allí por el Cantábrico de la manera menos dañina posible? A ver, lo que habría que hacer y lo que yo creo que va a suceder. Lo que habría que hacer es evidente, habría que reconducir el gasto público, eso es importantísimo. Habría que irse preparando para cuando llegue el fin de esta suspensión de las reglas fiscales europeas que nos prohíben endeudarnos más de la cuenta, es evidente. Habría que hacer una serie de transformaciones y de modificaciones en la propia legislación que ayuden al sector productivo a funcionar y sobre todo una cosa muy sencilla. Mira, que esto lo dijo Juan Bravo en su momento, dejar hacer también al sector productivo, sobre todo a la banca,
y dejar un poco de poner palos en las ruedas. Sobre todo lo que habría que hacer es recortar el gasto público, sobre todo el gasto público estructural. Mandar un mensaje también, porque es que realmente va a haber un ajuste importante. Y si tú tienes no sé cuántos ministerios, no sé cuántos altos cargos, chicos, manda un mensaje de austeridad diciendo que aquí todos estamos. Es que todas las instituciones serias lo están haciendo en el caso europeo, y en el caso español pues deberían hacerlo también, empezando por el gobierno. Entonces, por tanto, yo creo que lo que habría que hacer es un planteamiento de la reducción del gasto público, lo que habría que hacer es un paquete de reformas que ayuden a dinamizar la economía, y lo que habría que hacer también es, digamos, preparar un poco a la parte que tiene que ver sobre todo con la formación, etcétera, que eso es otra historia, y la reforma interna de la propia administración, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se va a producir un incremento del gasto público muy importante, porque total, si están en suspenso las reglas y van a estarlo todo el año 2023, pues puedes ir acumulando en el balance deuda que claro, que aquí no va a pasar nada, ¿no? También va a suceder que no se va a hacer ninguna de las reformas importantes. Pedro Sánchez va a intentar congraciarse pues, con algunos sectores, sindicatos, etcétera, ¿no? Estos que dicen que hay que disfrutar del verano ahora y que otros no y tal. Y luego lo que va a hacer es evitar a toda costa hacer reformas que sean impopulares. ¿Todo eso para qué? Para hacer lo que hace siempre, aguantar un poco más, intentar aguantar hasta finales de 2023. Eso es lo que va a suceder. Miguel Ángel, el otro día la secretaria general del PP hablaba de españolitos. A mí no me parece un término despectivo. Españolitos o Juan Español es un término absolutamente normal dentro de la sociedad española. Pero ese españolito, ese Juan Español, que el día 1 de septiembre tiene que levantar la persiana de su tienda, de su negocio, de su bar, y que ve que las cotizaciones a la seguridad social van a subir, que le sube el recibo de la luz, ¿qué puede esperar de este gobierno en esos presupuestos generales del Estado que tiene que elaborar antes del 31 de diciembre? Bueno, pues yo creo que lo primero que debería exigir es al menos que sea solidario con su situación, con la situación de todos los españoles, de los autónomos españoles y de las empresas españolas, que es, vamos a ver, nosotros lo estamos pasando mal, tenemos que sujetar muchísimos gastos, tenemos que ajustar muchísimo los presupuestos, hagan ustedes lo mismo. Es que este gobierno piensa que tiene barra libre y lo va a utilizar hasta el último día. El año que viene a finales hay elecciones además, es decir, va a gastar todo lo indecible para poder ganar las próximas elecciones. El futuro le da exactamente igual. Eso, el próximo gobierno ya verá lo que hace. Desde luego, al paso que va, no creo que sea él, con lo cual él se va a librar de todo el ajuste que hay que hacer para el futuro. También es verdad, os digo, que a pesar de que sea duro el ajuste que haya que hacer a partir de 2024, a mí me parece un proyecto muy ilusionante, poder volver a encauzar este país para el futuro, hacer las reformas que decía muy bien Luis que hay que hacer para el futuro, me parece algo absolutamente ilusionante porque va a dar otra vez muchísima esperanza y muchísimo futuro a nuestro país. Víctor, de alguna manera va a tener que ser Juan Bravo, que ya se enfrentó a una cosa tan complicada como era Andalucía, que además estaba Engaños Montero, como diría nuestro José Vicente, de consejera de Economía y de Hacienda, y de Fondo Andalucía hecho unos zorros, y ahora está en Economía y Hacienda en el gobierno. Buena la espera, Juan Bravo, este año y de cara a unas posibles elecciones generales para poder cambiar el timón de España, ¿no? Bueno, como dice Pani, es ilusionante, porque yo y nosotros los que estamos aquí conocemos a Juan, sabemos que si él tiene la responsabilidad o tiene alguna responsabilidad, podemos estar los españoles totalmente tranquilos. Pero para que los que nos están viendo hoy domingo corriendo, andando o tomando el café tengan conciencia de lo que se nos viene por delante en los presupuestos del 22, yo voy a dar 3 datos que Pani y yo tenemos en la cabeza, porque en la Comisión de Presupuestos los tenemos que tener muy claros. Es el presupuestario del Congreso, con lo cual sabe de lo que habla. Venga, cuéntanos. El gasto en pensiones en el 2021 fue unos 167.000 millones de euros. Si actualizan a un IPC, había estudios en torno al 6-7%, nos vamos a ir a 186.000 millones de euros. Hablamos de 18.000 millones más de euros solo en la actualización de IPC de las pensiones, solo en ese concepto. Hemos hablado del interés de la deuda, que pueden ser otros 6.000 millones de euros. Ya solo en concepto, digamos, extrapresupuestario, o sea, sin ceteris paribus, sin hacer nada
nada, sin plantear nada, ya te has ido a 24 o 25 mil millones de euros de gasto adicional. Estamos hablando de un 2% de déficit. Un 2% adicional solo prácticamente estructural, porque son dos situaciones que una es una decisión que han tomado y que no creo que reviertan porque en año electoral la van a seguir para adelante, que es el tema de las pensiones, y la otra, la que no pueden hacer nada, que es el interés de la deuda. Pero más allá de eso, lo van a financiar con mayores ingresos. Muy bien, pero es que los mayores ingresos se los están gastando, como dice Pani ahora. O sea, es que han sacado un decreto, ellos presumen 30.000 millones de euros en los 2 últimos años en los decretos antiinflación, que no será el último, porque harán falta más, y es que se han comido el incremento recaudatorio en medidas que no han llegado al tejido productivo. ¿Qué esperamos para los presupuestos del 23? Porque que no sean capaces de financiar estos 23.000 euros, que la hagan a machetazos. ¿Cómo? Subiendo impuestos. Ya sabemos dónde piensan recaudar 3.000 millones de los españoles a través de los bancos y de los españoles a través de las eléctricas. Pues nos faltan otros 7, 8 o 9.000 que tendrán que recaudar de los españoles por vías indirectas. Y estaremos atentos a las pantallas porque por ahí va a venir a golpe de machetazo el control presupuestario. Por ahí, y por engañar a provincias como la de Paniagua o la de Luis o la mía, no ejecutando inversiones que están presupuestadas, que presupuestan y que saben que no van a ejecutar. Y ese maná que iba a caer del cielo, eso que iba a suponer el futuro de España de los próximos 25 años, como vendía Pedro Sánchez, de los 140.000 millones, que supone aproximadamente el 18% de los 765.000 millones que destinó la Unión Europea para paliar los daños causados por la pandemia. De eso, Luis, ¿qué? ¿Se van a ejecutar, no se van a ejecutar? ¿Era todo un cuento chino? ¿O los españoles no los vamos a ver porque Sánchez los va a utilizar de manera electoral? Como el famoso plan de Zapatero. Exactamente. Pues mira, hay una queja de todos los consejeros independientes de Economía y de Hacienda de las comunidades autónomas, independientemente del partido que sea. Los del PSOE, evidentemente, se lo callan y te lo dicen por lo bajini. Y es que no está llegando el dinero. No está llegando el dinero. Se hacen triquiñuelas para decir que se está empezando a ejecutar, pues como decir que sí, que ya he hecho una disposición de gasto, que le he transferido no sé cuánto dinero a Renfe. Hacen un reconocimiento contable. Exactamente, un reconocimiento. Es una triquiñuela contable simplemente para decir que lo estoy ejecutando, pero simplemente lo has cambiado de sitio y no has empezado a gastar. Todas se están quejando. El gran riesgo que tenemos es precisamente ese, Eugenio, y es que no utilicemos realmente este dinero para transformar la economía, sino que lo hagamos como el plane. Ese es el gran riesgo que tenemos. ¿Qué habría que haber hecho? Haber hecho las reformas convenientes y oportunas en el propio sector público, porque es que la propia administración pública española no está en una disposición, y lo estamos viendo ahora, de llevar a cabo estas reformas que son absolutamente necesarias. Pero yo quiero dar un dato también antes, y por tanto los fondos europeos, el gran riesgo que tenemos es que vuelva a ser otro plan de Zapatero. Pero yo, mira, antes de dejarlo, un dato, y es que a pesar de todo y a pesar de las dificultades, y lo ha hecho antes Miguel Ángel y Víctor, yo creo que España es un proyecto ilusionante que por supuesto merece la pena, pero mira, en el sector productivo hay un dato, el tema de la balanza comercial, se observan elementos ahí bastante positivos en el ámbito privado, es decir, a pesar de lo mal que lo están pasando las empresas, sí se observa una capacidad que podría tener nuestro sector productivo si no se le maltratara fiscalmente, si no se le maltratara regulatoriamente, habría realmente muchas posibilidades de que el sector productivo tirara bastante. Se ha demostrado en Andalucía y en el conjunto de la nación se podría hacer, a nada que podamos hacer las cosas bien. Estamos prácticamente para finalizar. ¿Queréis decir algo rapidito y sí, concluimos? Sí, algo cada rápido. Sí, rápido. La propia AIREF ha dicho el otro día en sus previsiones que no se dispone de información para valorar el ritmo al que los recursos están llegando a la economía real, es decir, a la inversión y el empleo. Se refiere a los fondos de reconstrucción. No tiene ni idea de de las consecuencias que está teniendo, porque no tiene ni idea, como no tenemos nadie, de lo que se está haciendo. Y en segundo lugar, el otro día la AIREF emitía por primera vez un informe sobre el ingreso mínimo vital, la primera vez que lo hacía, y es terrible. El 60% no ha llegado el ingreso al 60% de los potenciales beneficiarios y al 78% de los hogares en riesgo de pobreza. Un auténtico desastre de gestión, un dato clarísimo. Hay 400.000 hogares que ni siquiera lo llegan a pedir por el lío que hay, que es pedir el ingreso mínimo vital. 400.000 hogares que tendrían derecho ni siquiera se plantean pedirlo. Esta es la gestión y es lo que vamos a ver, lo que nos podemos esperar para el próximo año
aparte de las medidas electoralistas, lógicamente. Víctor. No, yo decirle a nuestros espectadores que disfruten el verano porque después vienen curvas. Que disfruten, que aprovechen cada minuto de este verano y que después vienen curvas. Y pedir disculpas porque creo que ha entrado una llamada repetida durante varias veces que me han llamado y he tenido que atender. Es que le está esperando la mujer para darle un coscorrón porque está deseando salir a correr. Aquí donde le ven es de los brutos que se pone a correr maratones y triatlones y esas cosas. Y a la temperatura que está en su tierra. Madre mía, ¿cómo estás, Víctor? Oye, Luis, para acabar, ¿qué resumen o qué idea de fuerza darías con respecto a todo esto que hemos estado hablando hoy para después del verano? Bueno, después del verano lo que va a suceder es que, como cuando uno se va de vacaciones, no quiero mandar un mensaje así negativo, pero pues cuando uno realmente no mira sus finanzas, empieza a gastar más de lo que tiene, no hace las previsiones oportunas, de repente se encontrará a la vuelta de vacaciones en números rojos. Es verdad que la vuelta de vacaciones en septiembre todavía a lo mejor aguantamos un mes y tal, pero las perspectivas son muy malas. Por tanto, lo que yo creo es que vamos... De los libros de los niños y que tienes que comprar los uniformes del colegio y se te queda la tarjeta temblando. Exactamente. Va a haber una cuesta de septiembre que luego cuando llegue la Navidad, pues otra vez a lo mejor podemos repuntar un poquito. Yo creo que será un espejismo y la cuesta de enero va a ser mala. Vuelvo a insistir, si no se llevan a cabo una serie de reformas y una serie de medidas, pero sobre todo es una cosa, mira, y recuerdo pues las memorias de un expresidente del gobierno, ¿no? Es que yo creo que hay que tratar a los ciudadanos como adultos, es decir, el poder público, y esto viene ya desde Locke, ¿no? El gobierno lo que hace simplemente es gestionar lo que es de todo, lo que es del ciudadano, y por tanto hay que tratar al ciudadano como adulto y hay que decir las cosas como son, evitar desde el gobierno el hacer este tipo de políticas absolutamente populistas, que lo único que hacen es dificultar aún más el reconducir la situación. Está aquí, Luis. Por cierto, tengo entendido que ahora vas a irte a dar una vuelta por la playa malagueña y por ahí. No lleves la pajarita de puñetero, que ya está bien, que eres gentleman casi de Bilbao entre el malagueño y bilbaíno, pero la pajarita ahora hay que guardarla, ¿eh? Oye, tú me has dicho que me la ponga y me la pongo. Pero... Amigos y amigas de Café de Economía, hemos intentado pues que, ya que tenemos que hablar de cosas que son importantes, son reales, pero son un poco desagradables, meter un poco de humor al tema porque estamos en el Puente de Santiago, tenemos ganas de irnos a comer la paellita, de disfrutar en la playa, estar con los amigos y simplemente desconectar, pero oiga, espero que nos vean con ese café, tomándose ese café o ese zumito y hasta la semana que viene, que yo creo que será el último Café de Economía de la temporada, porque nosotros también merecemos descanso, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Con estos días son capaces de decir que sí, tenernos todo el mes de agosto hablando de Café de Economía, pero el que suscribe tiene que descansar un poquito igual que ellos. Hasta la semana que viene, amigos de Café de Economía, y a disfrutar.